Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, la bandera argentina, la fuerza que se lleva puesto el gobierno de Milei, decís vos en tu nota en el Destape, ¿qué Sí. estás viendo? ¿Qué pasó? Sí, es una forma de resumir, me parece, un momento que estamos viviendo desde hace algunas semanas. Creo que también incluso podríamos decir que ese clima de una reivindicación de algunas cuestiones que tienen que ver con la Argentina, incluso te diría precede a la bandera que mostraron los jugadores en el césped de Atlanta, pero que obviamente potenció muchísimo esa reivindicación. Sin duda, sí. Después vino todo lo que ya sabemos, la idea de venta de tierras rurales sin límites a los extranjeros. Pero para un gobierno tan alineado como siempre lo vinimos diciendo, con Donald Trump, con Benjamín Netanyahu, bueno, que entren a discutirse cuestiones que tienen que ver con lo que nos pertenece como pueblo argentino, y que esa discusión tenga de un lado a Milei y del otro lado a mucha gente que vive y defiende lo que le pertenece a la sociedad argentina, me parece que bueno, sirve para mostrar ese contraste. La idea de la bandera argentina, que vos también la analizaste muchas veces, cómo eso funciona en Brasil. Sí. O sea, cuando la bandera argentina o la bandera entra a jugar y a tener significancias políticas, tiene una potencia sin duda muy importante. Y está pasando eso, ¿no? Un Milei que queda incómodo, delatado, percibido por gran parte de la población como alguien que es un peón de una estrategia externa, ¿no? Sí, porque me parece que es cada vez más evidente, y creo que este debate además lo cristalizó, Sí. ¿no? Que el gobierno es extranjerizador Sí. en todas sus formas Sí. posibles. La ley de tierras era muy evidente, ¿no? Porque querían vender sin límite el territorio nacional, entonces la palabra extranjerización empezó a jugar mucho. Pero creo que lo que quedó muy expuesto es que el gobierno tiene Sí. intereses extranjerizadores en general, ¿no? Sí. Y eso para una sociedad que por lo general, creo que la que se involucró particularmente en esta discusión es una sociedad que está más allá de las intensidades ideológicas Sí. y políticas, que se haya cristalizado eso en la batalla cultural permanente del gobierno es un daño muy grande. Por supuesto. Para su relato. No inventó Milei esto, obviamente esto No, está claro. es una pelea muy larga, la presencia de actores que dominan a veces la discusión en la política, la presencia de Peter Lamelas, de la Embajada de Estados Unidos de siempre. Sí, sí, sí. No empezó con Milei todo eso, el caso de Joe Lewis que lleva 30 años, y así podríamos hablar. Lo que tiene de particular Milei es que él reivindica ese modelo como un modelo, lo dijo Pablo Kirchner la semana pasada, bueno, que vengan y se lleven todo. Entonces, me parece que hay mucha gente que empieza a decir, esto es demasiado, ¿no? Y cuando apareció la idea de campaña anti-argentina también estuvimos entre los que dijimos primero, bueno, en todo caso hay un gobierno anti-argentino, puede haber una campaña. Sí. Después se comprobó que no estaba muy claro de dónde había venido, no había una estrategia coordinada o no se pudo probar. Lo que sí tenemos todos los días pruebas, elementos contundentes, es de la política del gobierno de Milei. La semana pasada hubo toda una discusión también con una cooperativa de Neuquén que presta servicios en Vaca Muerta. La intervención de la Embajada de Estados Unidos diciendo le vamos a quitar la visa a los 18 directivos de esta empresa que es una cooperativa que se llama CALF, que abastece de energía a todo Neuquén. Sí. Reivindicado por Peter Lamelas, ¿no? Nada oculto, todo explícito, todo alevoso. Todo muy a la vista de todos. Sí. Entonces, digo, Sí, bueno, sí. la bandera argentina, que obviamente nos acompaña desde siempre, pero pareciera que entra a jugar con un eco político, ¿no? Que lo deja al presidente incómodo porque él no puede ponerse esa bandera. Lo vemos con otras banderas muchas veces. Diego, y se dio esa discusión y esa presión social que influyó en el sistema político y Sí. en el tramo final de la discusión se empezaron a dar vuelta a gobernadores y senadores que habitualmente acompañan al gobierno y a última hora dijeron, che, me parece que no estamos para esta. Pero además se da en un momento en el que Milei, yo leí en tu nota, pierde potencia en su Sí, propio terreno, sí, que es sí. el de la Sí. digitalidad, ¿no? Y la batalla cultural virtual. ¿Qué pasó con eso? Hay mucha información sobre eso también para prestarle atención. Yo cito un trabajo de Sustantiva Digital que mide el impacto en las redes sociales en general, y lo que se ve es cómo Milei
pierde poder de fuego en el terreno donde reinaba como Claro, nadie. claro. Cae 62% Milei desde que asumió. No es de un día para el otro, no es de una semana para otro, pero hay datos en este informe que citamos con bastante detalle en la nota del Destape, en el panorama político, de cómo Milei antes... El tuit promedio, el tuit típico del presidente Milei se instalaba como parte de la conversación y hoy cada vez rinde menos. Eso no quiere decir que los libertarios hayan perdido por completo, dice el informe, lo que es la disputa en la calle online. El ecosistema de la extrema derecha libertario, dice el informe, sigue siendo potente. Pero ¿cuál es la particularidad? O si vos querés, lo sintomático. Hoy Milei vale lo mismo que el Gordo Dan en las redes sociales, Claro, ¿no? claro. Y antes valía 5 veces más. ¿Eso habla bien del Gordo Dan o habla mal del presidente? Yo creo que habla mal del presidente, que hoy habla y a muy poca gente le interesa. Todos los funcionarios del gobierno perdieron poder de fuego. No es que la oposición le vaya mejor, por eso digo, a la oposición, si querés, le va mejor en streamings, quizá en el Destape, ¿no? Quizá en gelatina, dice este informe, incluso en Blender, hasta que, bueno, funcionaba y pagaban los sueldos, ¿no? Sí, Futurock ha hecho un laburo bárbaro también Por en supuesto. este tema en particular, sí. Por supuesto, pero digo lo que es mencionado en el informe. Menciona el informe, ¿no? Claro. Arriba aparecen muy arriba, bueno, Blender es hasta junio y después aparece gelatina y el Destape. Pero no así aparecen figuras de la política, de la oposición, no aparece muy claro. Entonces, los políticos... Como voces críticas que generan algún tipo de... Exacto. Los políticos en general perdieron eco en las redes. La política en general perdió eco en las redes. Sí. Milei perdió eco en las redes. Los funcionarios del gobierno perdieron eco en las redes. Se mantiene la potencia de la extrema derecha, del ecosistema, de la derecha a diario. Esto es lo que cuenta el informe. Y del lado de la oposición pareciera que hay más interés en lo que se dice o de lo que se habla en algunos streamings o en algunos medios de comunicación, como puede ser el Destape, que por ahí lo que dice un dirigente opositor. Ahora, es un problema político, no comunicacional, porque si lo que dice el presidente ya no importa tanto, sobre todo con un presidente que tenía la característica de que hablaba y te instalaba una discusión. Exacto. O 3 discusiones al mismo tiempo, en cada entrevista que daba. La semana pasada dio como 3 notas distintas con algunos de sus voceros, con mucha participación en redes, y sin embargo la discusión no la pudo controlar, ¿no? Eso habla de un problema que es más allá de problemas de comunicación, digamos, ¿no? Y llega un momento que choca de frente con la realidad el discurso del presidente, y me parece que es lo que está pasando en gran parte de sus votantes. Entonces, ahí en eso también se está albertizando, que vos en algún momento hablaste de... Porque, ¿te acuerdas que Alberto, me acuerdo que una de las cosas que decíamos es, ¿todos los días vas a dar una entrevista? Por eso. Todos los días. Eso no pierde efecto y efectivamente hay una fue gran sucediendo. pregunta que Milei, por eso se tendría que preguntar, si no se está albertizando como decimos, porque ¿cuál es la fuente de autoridad de un presidente? Bueno, su palabra vale mucho. Entiendo que hoy todo hay que decirlo en las redes, todo hay que explicitarlo, hay que dar la batalla del minuto a minuto, pero el presidente, sea cual sea, del signo que sea, tiene que cuidar esa palabra. Y me parece que Milei no la cuida y eso contrasta con la vida de mucha gente. Digo, ayer la tapa de La Nación, que en otra época pesaban mucho la tapa de los diarios un domingo, habla de que hace 18 meses consecutivos crece la mora en la Argentina, lo que venimos hablando. Sí. Bueno, incluso medios más identificados con la línea del gobierno están diciendo estos son los problemas reales de la Argentina. Che, y a todo eso también, la semana pasada, una represión brutal en las calles. En un rato viene el mapa de la policía acá, vamos a charlar. Pero también eso se dio en paralelo a que el gobierno perdió una discusión política y cultural, ganaba una discusión parlamentaria, pero hasta ahí nomás, porque aunque lograron aprobar lo que quedó del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, lo más grande y lo que más le interesaba al gobierno, lo tuvieron que sacar. Y en paralelo reprimieron en las calles de una manera brutal, como no veíamos tal vez desde aquella represión de la ley base, ¿no? Sí, de repente, ¿no? A partir de las 5:30 más o menos. Que ya se veía venir, porque es el horario en que arranca. Muchos estábamos ahí, empezó a llover y de repente... Sí, bueno. medio cuando empezó ya la desconcentración, porque producto de la lluvia empezamos a irnos muchos. Y porque ya era medio el horario, que vos ya sabías que empezaban los primeros movimientos, lo que sí impactó fue la cantidad de horas, la forma de esa represión. ¿Qué lees de eso, de ese comportamiento? Obviamente que sabemos
funciona muchas veces como un ejército de ocupación. Tenemos el caso de Pablo Grillo. Sí. No es ninguna novedad todo esto. Hoy parece que el gobierno también, cuando repite esta estrategia, me parece que está haciendo un mal cálculo, ¿no? Cuando las causas tienen tanto apoyo social, que Tino Stoessel, el que tanta gente se pronuncia, ¿no? Sí, cuando la perdés culturalmente... Y encima reprimir Claro. ante la vista de todos, cuando todavía no estaba la votación, el gobierno pensaba que la aprobaba a esa hora, eso también es algo de lo que cuento en la nota. Sí. El gobierno transmitía a sus funcionarios, incluso a algunos empresarios amigos, esto está resuelto, la ley de manejo de fuego la vamos a dar de baja, ¿no? Y la represión, como si el gobierno no tomara nota de que estamos en un momento distinto, ¿no? Y de que está en un declive complicado. Hay mucha discusión interna en el gobierno, hay preocupación. Yo hablé con algunos funcionarios del gobierno que están preocupados porque Milei vive, estas son palabras textuales, está en un cumple, me dice una persona que en las redes defiende de manera permanente al gobierno. Ajá. Entonces... Bueno, es cierto lo que dice. Es cierto, Además. es cierto, nosotros podríamos Sí. decir, está en el cumple desde que asumió, Sí, claro. pero lo empiezan a ver Los propios. los propios. Claro. Empiezan a ver los propios, empieza a preocupar. Muchos funcionarios del gobierno no se animan a decirle a Milei que ven problemas, porque Milei se pone loco. Eso es evidente porque además sucede de manera pública. Exacto. Cuando algún periodista, ni siquiera con mucho esfuerzo, dice algo más o menos que al presidente le molesta, la reacción de intolerancia es notable hasta con los propios, ¿no? Sí. Como son sus voceros que le hacen algunas entrevistas en los medios, ¿no? Sí, por eso el extravío del gobierno, uno no sabe cuándo el gobierno encuentra la rotonda para recuperar la iniciativa política. Este año es un año muy malo para Sí. el gobierno desde que asumió. Entonces, lo que se ve es eso, un gobierno que no encuentra la salida y que sigue repitiendo cosas que en otro momento le pueden haber funcionado, pero me parece que ya no funcionan con la crisis económica que hay, con la situación económica que hay, en ese Sí. marco la represión y en ese marco la impunidad de un personaje como este comisario mayor Gauna, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, porque hubo imágenes que circularon del fotógrafo Martín Vega Sí, y de Caloyán Santos Cabrera, Sí. para el Destape también, que es la imagen clara de un policía de civil con un arma larga a metros del Congreso y apuntando en línea recta a los manifestantes con total impunidad y sin ningún tipo de identificación. te diría que el Destape fue el medio que publicó primero que nadie estas imágenes. Esta imagen que estamos viendo en este momento de Caloyán Santos con el comisario mayor Gauna disparando de civil. Caloyán, que también sacó la foto que permitió identificar al agresor de Pablo Grillo. Exacto. Y el trabajo de los fotoperiodistas en estos casos es fundamental. Con el mapa de la por eso lo del mapa de la policía. policía, claro. Por eso. Y yo no había visto esta foto, hablando con Adrián Murano, nuestro editor, jefe de redacción del Destape, el sábado de la noche, le muestro otras dos fotos que había visto yo, de otro fotógrafo que también suele estar en las manifestaciones, que es Martín Vega. Son otras dos fotos que acompañan, la nota que publiqué ayer, ¿no? Ahí están. Son dos fotos que llaman la atención porque vemos un policía de civil que tiene un handy, un arma larga, no está disparando, pero se mueve en el medio de la manifestación con ese arma que está intimidando a... Sí, y comportamiento de jefe, ¿no? Porque vos Exacto. lo ves moverse Exacto. como quien manda ahí, Exacto. ¿no? Bueno, aparecieron en las redes varios comentarios. Estas fotos yo las compartí el viernes a la noche. Sí. No había visto todavía las fotos de Caloyán Santos que ya había publicado el Destape o estaba por publicar el Destape. Entonces, hay un aporte, ya lo sabemos, como en su momento lo hizo Pablo Grillo, de tantos fotógrafos que trabajan ahí y muestran cómo funciona este gobierno. Esto obviamente viola absolutamente la ley, es un abuso de autoridad, ¿no? Después lo vemos disparando en las fotos de Caloyán. Y alguien muy cercano a Patricia Bullrich, eso es lo que empieza, ya ahí empieza a funcionar, si querés, una inteligencia colectiva, ¿no? Sí. Donde todo el mundo empieza a aportar información en las redes, a decir no es el mismo. A mí mucha gente me lo comentaba, me decía, es el mismo que actuó en el caso Loan con Patricia Bullrich, ¿no? Y después se conoce toda la información, Javier Esmaldone también, mucha gente aportando información, ahí lo vemos. Ni una explicación oficial al respecto, nada.
Nada, por ahora. veía una nota de Jaime Rosenberg en La Nación diciendo el gobierno, Nada. sí, no se hace cargo de esto, dice que no hay nada irregular, pero uno dice, ¿cómo una persona de civil puede estar intimidando así a alguien que tiene una responsabilidad? No sé, porque nadie lo está agrediendo. Del otro lado, los fotógrafos que estaban ahí cuentan que del otro lado no había manifestantes ni tirando piedras, ni atacando a la policía. Es simplemente la orden de ahora los vamos a cazar, ¿no? Empieza la cacería. Sí, sí. Por lo general es así. Sabemos que hay un horario en el que las fuerzas de seguridad empiezan a reprimir. Sí. Pase lo que pase y sea lo que sea que esté pasando. Sí. Si alguien tiene una piedra o no, no importa. Es un horario en el que funciona a modo de disuasión para que el que todavía no fue no vaya primero y para que el que está ahí se vaya, en una forma de desalojo violento de la plaza. Que por lo general es entre las 4:30 y 5 de la tarde. Yo creo que el otro día, como había mucha gente, se extendió. Sí. Y yo estaba ahí a una cuadra cuando empiezan. Vos lo ves al hidrante que empieza a tirar. No pasa nada, pero el hidrante como que empieza a tirar. Eso, obviamente, genera alguna reacción, alguna piedra vuela y es lo que habilita a que luego se lance la cacería. Pero además la cacería el otro día totalmente descontrolada, desorganizada y por lo tanto peligrosa. Sí. Porque cuando vos ves camiones hidrantes a contramano en la 9 de julio, policías tirándole gas a los bondis, o sea, ya era un zafarrancho. Es el momento en el que los operativos represivos violentos pueden terminar mal. Sí. Todo operativo represivo es violento, pero organizado y con líneas de conducta, incluso represivas, pero ordenadas, bueno, ahí es donde todavía la muñeca del operativo la tiene la fuerza, ¿no? Y la política. Sí. Cuando se desparrama y se arma un zafarrancho como el otro día, que salen de cacería y es al voleo, bueno, ahí es donde aparece lo que pasó el 12 de marzo, con varios heridos, Pablo Grillo al borde de la muerte. Ahora en un rato viene Rodrigo Troncoso, que es un boxeador de 23 años, que un día fue a bancar a los jubilados, se comió un balazo en el ojo y perdió un ojo. Pero además, algo que vos marcás y que algo hemos charlado en los últimos días, en un contexto con otro crédito social para el gobierno. No era lo mismo reprimir durante el primer año, incluso en aquella ley bases, que medio que estaba el clima como que, bueno, vos dale. Y éramos pocos los que en ese momento decíamos, che, no da. Al tercer año, con las consecuencias sociales, económicas del modelo de Milei, con todo lo que estamos viendo, con la pérdida de capital político, simbólico y de todo tipo, una represión de estas características no tiene posiblemente el mismo crédito social que tenía antes, ¿no? Sí, y además hay que ligar estas imágenes con lo que te comentaba de lo que está pasando puertas adentro del gobierno. Sí, sí, sí. No se sabe quién manda en este ¿no? gobierno. Claro. No hay un orden. Y la policía, sectores de la policía, funcionan como bandas. Sí. Muchos de ellos como lúmpenes, descontrolados, no hay una orden, no hay un control, no hay una jefatura. Milei ni siquiera estaba en el país. Además. Por eso, bueno, Milei... Ni siquiera estaba acá. Milei y Karina Milei no estaba informada, Luis Caputo no estaba informado, pensaba que el gobierno ganaba las votaciones. Del lado del peronismo ya se sabía que no iba a ser así. Entonces, sin tomar nota del momento y de la presión social, de que esta causa, que tiene que ver con la bandera argentina, como decíamos, que tiene que ver con la cuestión de las tierras, donde también, como contábamos, hay zonas de la Argentina donde los argentinos son extranjeros y no pueden acceder a un lago como en la Patagonia. Bueno, todo eso empieza a generar mucho enojo y el gobierno sigue actuando como si recién asumiera. Por eso digo, todo esto que empezamos a conversar desde hace un rato, todo junto, configura un escenario muy, muy delicado. Sí. Porque a un gobierno con un presidente que está en un cumple, según dicen funcionarios del gobierno, disociado de la realidad y cada vez es más evidente, con leyes antipopulares que se aprueban, pero con el costo social que eso tiene, con represión en las calles, funcionarios al servicio de otros poderes, ¿no? Porque tanto Patricia Bullrich como Sturzenegger y Caputo, que son los verdaderos articuladores de la criatura. Y las internas entre ellos. Y las internas entre ellos. Entre Sturzenegger, entre Bullrich y los Milei. Funcionarios del JP Morgan, el Fondo Monetario Internacional que viene acá y se pasea por vaca muerta, y todo en un escenario de
no para de caer el consumo, el poder adquisitivo, los conflictos laborales y sociales en crecimiento. Digo, más allá de la cadena de la felicidad permanente que le puedan ofrecer al gobierno 2, 3, 4 canales de televisión, la realidad se le está complicando, se le está yendo de control, ¿no? Sí. Es complejo eso cuando empieza a pasar, porque abre un escenario que no sabés cómo pasa termina. Siempre en el poder, siempre, incluso en eso, Milei no es tan distinto a otros presidentes que se niegan a ver la realidad cuando se encierran y mucho, ¿no? Pasa siempre en el poder, pasa siempre que, o pasa muchas veces que los funcionarios no se animan a decirle, son pocos o pocas las que dicen, estas cosas son así, te lo tengo que decir por tu bien, por el bien del gobierno, por el bien del país. No, mucha conveniencia, mucho oportunismo, ¿no? Entre los funcionarios, entre las segundas líneas. Ahora, ¿quién le puede decir a Milei, esto me lo decía una persona que conoce cómo funciona la interna, quién se anima a decirle a Milei que la está chocando, que la va a chocar, pero no porque su plan es un plan inviable para la Argentina, sino porque está perdiendo cada vez más crédito y lo que hoy hace no le sirve ni siquiera a su estrategia, que se supone que es la de la reelección. Claro. Mucha gente se pregunta, ¿Milei quiere ser reelecto? Porque hace las cosas que hace, parece que está de salida, ¿no? ¿Quién se anima? La única que se anima es Karina Milei. A veces, pero ella también es responsable de todo esto. No es que Karina Milei no comparte esta línea. Cuando Karina Milei se anima a decirle al presidente o se impone sobre el presidente, dicen los que conocen esa dinámica que ella es el jefe, después pasan varios días sin hablarse. Claro. Entonces, ese es el marco de descontrol interno del gobierno, y si nos cuentan a nosotros es porque la situación es mucho más preocupante. Sí. Si se animan a eso contarnos... es lo que llega hasta acá. Exactamente, a gente que no compartimos el modelo del gobierno, es porque la situación es muy, muy, muy complicada. Muy buena información, como siempre, y lo leen en El Destape también todos los fines de semana a Diego Genud. Amigo, muchas gracias. Mati, querido, buena nos vemos semana. la semana que viene.